Durante la momificación, una de las partes más importantes era vaciar el cuerpo de todos sus órganos internos, porque si se quedaban dentro, el cuerpo se pudría y reventaba. Se sacaban los pulmones, el hígado, el estómago y los intestinos, y se secaban usando una mezcla de sal y bicarbonato sódico. Unas semanas después, cuando se habían secado, se limpiaban, se untaban de aceite, se envolvían en vendas y se colocaban en cajas. El cuerpo momificado de Zoser está enterrado en este laberinto de túneles bajo la pirámide de Saqqara. Son 6 kilómetros de pasadizos ocultos de miradas curiosas y de turistas. Vean cómo el techo parece que va a desmoronarse de un momento a otro. Cuando Moisés salió de Egipto, este lugar ya llevaba aquí más de 1000 años. El propósito de muchos de estos túneles sigue siendo un misterio. Algunos pudieron haber servido para disuadir o confundir a los ladrones de tumbas. Otros quizá fueran obra de los propios profanadores. Pero como casi nadie ha bajado hasta aquí, nunca sabes qué vas a encontrarte a la vuelta de la esquina. Como un pasadizo secreto o una escalera. Es muy fácil confundirse. Por ejemplo, si se llega a un cruce y se toma a la derecha en vez de a la izquierda, se puede uno perder fácilmente. Ahora estoy muy cerca de la cámara donde está enterrado Zoser, pero delante hay una serie de salas que servirán como palacio funerario. En ellas estarían los objetos que Zoser se llevó con él a la otra vida, o las momias de sus parientes. Esto es increíble. Llevo descendido cientos de metros y me encuentro con esta cámara debajo del lecho de roca que probablemente alberga los huesos de un pariente de Zoser. Como esto. Los ingenieros del faraón construyeron decenas de salas como esta para su palacio de la otra vida. Una vez aquí abajo podemos tropezarnos con trozos de vendas de momia, cerámica de 5000 años de antigüedad, o con esto, un muro decorado con bellos esmaltes de aguamarina. O estos jeroglíficos tan bien conservados que parecen tallados ayer. Estoy sentado sobre los escombros de la cámara funeraria de Zoser. Sobre mí hay una enorme rampa. Habrían hecho descender su cuerpo para que pudiera descansar aquí. Esta sala es el centro del complejo funerario del faraón. En su día fue soportado por estas vigas fenicias, del actual Líbano, y tienen unos 4600 años de antigüedad. Hemos llegado tan abajo como es posible. Algunos dicen que esta zona es anterior a Zoser. Aquí hay un sarcófago de alabastro que contuvo probablemente a un pariente del faraón. Sobre nosotros está la pirámide. Es el primer edificio de la Tierra hecho de piedra, pero lo que vemos en la superficie solo cuenta la mitad de la historia, porque ahí abajo está el auténtico palacio de Zoser, el palacio de su muerte, que corresponde a un poderoso faraón que contó con los mejores arquitectos de Egipto para la tarea. Mientras continuaban las obras en la infraestructura del complejo, Imhotep se centró en la superestructura que lo aislaría para siempre del mundo exterior. Con montañas vírgenes de piedra caliza y mano de obra a su disposición, Imhotep avanzó, cruzando los dedos, hacia una frontera inexplorada. (2659 a.C.) Siglos antes de Stonehenge, los egipcios trabajaban en la primera megaconstrucción de piedra del mundo, una colosal tumba para el faraón Zoser. Al frente del proyecto, Imhotep, el arquitecto real. En una ladera de piedra caliza cerca de Saqqara, miles de obreros eran los primeros en trabajar en una joven industria, la extracción de piedra.
perfeccionaban un sistema para cortar, extraer y transportar bloques enormes. Su primer desafío fue dividir la cara de la colina en bloques simétricos. La extracción se hacía abriendo surcos golpeando con piedras. Era un gran esfuerzo. Cortaban los lados y desprendían los bloques, labraban la cara inferior y los sacaban de la cantera. Cuando se extraían las piedras, había que arrastrarlas sobre un desigual terreno desértico hasta el lugar de la construcción, usando cuerdas, trineos, músculos y sudor. Parece que ya tenían ruedas, pero para arrastrar objetos pesados sobre la arena, la rueda no es lo más recomendable. Eran mucho más apropiados los trineos, que fue lo que usaron. Con el proyecto en buenas manos, Zoser se centró en fortalecer su imperio. Fue el primero en iniciar labores mineras en la península del Sinaí, engrosando las arcas de la nación, con un constante suministro de turquesas y cobre. Amplió las fronteras de Egipto hacia el sur, hasta Asuán, la llamada primera catarata del Nilo, que seguiría siendo la frontera meridional del país durante gran parte de su historia. 10 años después de subir al poder, el faraón se sentía con fuerzas, y la tradición egipcia dictaba que el trabajo en su tumba debía continuar hasta su muerte. Con la obra terminada, y con tiempo de sobra para construir algo mejor y más grande, Imhotep puso sus miras en el cielo y comenzó una serie de ampliaciones que revolucionarían la arquitectura. Sobre su mastaba añadió una más pequeña, encima una tercera, y después una cuarta, apilándolas como capas de una tarta. Con los bloques de piedra firmemente en su sitio, decidió hacer algo más grande, extendiendo los 4 escalones hacia el oeste y añadiendo 2 más encima. La tumba de Zoser tomó gradualmente una forma que ningún egipcio había visto antes. La innovadora forma terminaría siendo conocida como pirámide escalonada. Es como si Imhotep hubiera resuelto en la forma arquitectónica de una sola construcción toda la evolución que va desde los sencillos montículos que existían antes hasta las enormes pirámides que se harían después. Después de casi 2 décadas de trabajo, la pirámide escalonada de Zoser alcanzó 20 pisos de altura. Y rodeándola, un complejo en construcción que terminaría siendo el modelo a seguir en los enterramientos reales. Al norte se construyó un pequeño palacio. Junto a él 2 casas ceremoniales representando el Bajo y el Alto Egipto. Alrededor del complejo, mayor que un estadio de fútbol, un enorme muro de piedra caliza que alcanzaba 3 pisos de altura. Hoy, como antiguamente, el único modo de entrar al complejo es a través de un pasillo flanqueado por las primeras 40 columnas de piedra erigidas sobre la tierra. Cada una tiene una altura de 10 metros y su disposición es prueba de la innovadora ingeniería de la época de Imhotep. El arquitecto temía que sus columnas pudieran caerse, por lo que las unió mediante un muro para proporcionarles apoyo. Lo hicieron así, porque no sabían que se podía construir una columna exenta. Era un avance arquitectónico, y todo se hacía por ensayo y error. Zoser murió en el 2648 a.C. Sus 19 años de reinado demostraron ser una era de innovaciones constructivas sin precedentes. Cuando los habitantes del Nilo conocieron su muerte, llegaron de los rincones más remotos de Egipto para presentarle sus respetos. Habría una enorme procesión saliendo del valle con sacerdotes, plañideras que irían mesando sus cabellos y llorando por la muerte de su rey. Es posible que un joven llamado Snefru estuviera allí presenciando la despedida final de Zoser. Snefru crecería a la sombra de la pirámide escalonada y un día gobernaría Egipto.